eficaz. Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos hoy con la serie de estudios sobre el Nuevo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta es la manera en que Pablo comienza su carta a los Gálatas. Bienvenido, estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Él está confrontando el evangelio apóstata con el evangelio absoluto. Y el apóstol Pablo está diciendo: cuando estuve con ustedes les prediqué el evangelio, salvación por gracia, por fe nada más. Y hay personas que han venido detrás de mí y les han dicho que ustedes tienen que hacer algo más para terminar la obra de Jesucristo. Jesús no hizo suficiente, así que ustedes tienen que circuncidarse y tienen que guardar estas leyes de Moisés. Así que él les está hablando duramente en contra de este evangelio apóstata, diciéndole a los Gálatas que el evangelio que él les predicó era absoluto porque lo recibió de Jesucristo por revelación directa. En los versículos 11 del capítulo 2 hasta el final, hay otro hermoso pasaje en la carta de Pablo a los Gálatas que tiene su enfoque en el evangelio. El tema de esta corta carta a los Gálatas, solo 6 capítulos, es el evangelio. Su problema era que el evangelio había sido pervertido entre ellos, por eso todo el enfoque de esta breve pero muy fuerte carta a los Gálatas es sobre el evangelio absoluto, y podríamos llamar a este pasaje en el capítulo 2 el evangelio en reserva. Y la gran enseñanza del apóstol Pablo aquí sale de una experiencia que él tuvo con Pedro. El asunto aquí tenía que ver con el hecho de que mucha gente, quienes eran judíos antes de ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, querían retener su judaísmo tanto como podían después de hacerse el propósito de seguir a Jesús. Bueno, entonces ellos tuvieron un concilio en Jerusalén donde resolvieron este asunto y dijeron que si querían retener sus ataduras judías, leyes ceremoniales, leyes dietéticas, cosas así, mientras no estuvieran confiando en ellas para la salvación, no había nada malo en eso, pero que no debían decirle a los gentiles que tenían que ser judíos en su dieta y en sus leyes ceremoniales y cosas así. Eso lo resolvieron en Hechos el capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén. Pero continuaron teniendo un problema. Y mientras el ministerio de Pablo y Bernabé empujaba el evangelio hacia el mundo no judío, por ejemplo, en una ciudad llamada Antioquía, había personas quienes eran creyentes y eran gentiles, como también creyentes judíos, y comían juntos. Algunos de ellos vivían juntos en comunidad, así que comían juntos y tenían un problema. ¿Cómo hacían con la dieta? En Antioquía aparentemente tenían 2 mesas donde comían cuando tenían comidas juntos. En una mesa guardaban la ley judía, pero en la otra mesa no guardaban la ley judía, así que un gentil se sentía más cómodo comiendo donde podía comer, por ejemplo, tocino con sus huevos o sándwiches de jamón y ese tipo de cosas, porque las leyes judías no se guardaban, las cuales prohibían cosas así. Y entonces aquellos que eran judíos y no querían sentirse ofendidos con el jamón y los huevos, no comían en esa mesa porque ellos guardaban la ley judía.
Cuando el apóstol Pablo visitó Antioquía, todos se preguntaban, ¿en cuál mesa comerá? Después de todo, él era un rabí. Él era fariseo de fariseos, se sentaba a los pies de Gamaliel. ¿Qué hará? Con seguridad que se sentó con los gentiles y comió tocino, jamón y huevos y todo eso. Y Pedro estaba tan impresionado que se sentó a la mesa de los gentiles. Quizás por primera vez en su vida probaba jamón, tocinos o huevos. Y aparentemente hizo esto por algún tiempo, pero entonces un día parece que el apóstol Pablo debe haber estado sentado a la cabeza de la mesa de los gentiles con su espalda hacia la puerta, y algunos de los hermanos de Jerusalén, quienes guardaban la ley judía muy rígidamente, aparecieron en la puerta. Cuando Pedro los vio, se levantó de la mesa de los gentiles y se fue hacia la otra mesa, y Bernabé estaba impresionado y comenzó a seguir a Pedro. Algunos otros judíos que habían estado comiendo con Pablo en la mesa de los gentiles comenzaron a seguirle, y para ese momento Pablo se había dado vuelta y vio quién estaba en la puerta y estaba furioso. Así que dice en el versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo cruzó algunas palabras con Pedro en frente de toda la iglesia de Antioquía, porque antes de que los hermanos judíos llegaran, comió con los gentiles, pero cuando los hermanos judíos llegaron, se regresó a la mesa judía e influyó en los otros judíos para que fueran y guardaran esa ley. Al tratar esto, Pablo dice algunas cosas muy interesantes. El mismo tipo de cosas que dice en Romanos, especialmente en el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Él está aclarándole eso a Pedro allí entre esas dos mesas y dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Lo que él está diciendo es, en otras palabras, si estoy confiando en Cristo para mi salvación y tuve que tener esta ley para salvarme, entonces Cristo hubiera sido la cosa que me hubiera alejado de ser salvo. Él dice: en ninguna manera. En el versículo 20 del capítulo 2, al final de la confrontación con Pedro, Pablo dice esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Llamamos esto el Evangelio en reserva porque esencialmente lo que él está diciendo es esto: el Evangelio absoluto es este: Cristo murió para que ustedes pudieran vivir. Ahora, ese es el Evangelio, pero aquí está el Evangelio en reserva. Ahora ustedes mueren para que Cristo pueda vivir en ustedes. Ese es el Evangelio en reserva. Este pequeño versículo ha sido memorizado por muchas personas. Gálatas 2:20. Pablo comienza esta afirmación diciendo que él está crucificado con Cristo, y mucha gente no ha ido más allá en el versículo que eso. Al menos en términos de aplicación, se han quedado allí. Mucha gente ha ido a monasterios y se ponen camisas de pelo y todo tipo de cosas por lo que dice este versículo al principio. Comienza como un funeral. Estoy crucificado con Cristo, pero note en este versículo, el apóstol Pablo dice 3 veces, vivo. Así que no está hablando de morir, está hablando de vivir, y nos da 3 razones por las cuales está realmente viviendo. En primer lugar, en este versículo él dice, vivo por fe. Ese es el mensaje de Romanos y ese es el mensaje de Gálatas en una cáscara de nuez, podríamos decir. Vivo por fe y vivo eternamente. Vivo abundantemente en este mundo presente, pero vivo por fe en Cristo, no tratando de obrar a mi manera para llegar al cielo guardando un montón de leyes y reglas que nunca voy a poder guardar.
vivo por fe en Cristo. En segundo lugar, vivo porque Cristo vive en mí. Esta es la enseñanza dinámica del apóstol Pablo. Cristo vive en mí. Y él le decía a la gente, ¿no se dan cuenta de que Cristo vive en ustedes? ¿No saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo? ¿De que Cristo realmente vive en ustedes? Cristo vive en mí. Cristo en usted, la esperanza de gloria. Cristo vive en usted, estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Por eso él dice, yo vivo porque Cristo vive en mí, y luego dice, vivo porque estoy crucificado. Y aquí es donde el cristianismo se convierte en una paradoja. Si usted entiende las enseñanzas de Jesús, la única vía hacia arriba es abajo. La única manera de vivir es morir. La única manera de encontrar la vida es perderla. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Recuerde que Jesús enseñó que su vida es como una sustancia en un vaso, como arena en un reloj de arena. Una cosa es segura sobre la sustancia en el vaso, la cual es su vida. En este caso, usted no la puede salvar o no puede evitar que la arena salga del vaso. Lo que usted puede hacer es ejercer algo de control sobre cómo sale la arena del vaso. Usted puede dejarla salir toda o usted puede derramarla para los propósitos errados. Usted también puede sacrificarla por causas erróneas o puede sacrificarla por las causas correctas. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Llamamos esto el Evangelio en reserva, por lo que él le dice a Pedro, tú no te vas a salvar por guardar esas leyes dietéticas. Tú eres salvo por fe en lo que Cristo hizo por ti. Cristo murió para que pudiéramos vivir, estimado amigo. Ese es el Evangelio. Tú mueres para que Él viva. Y ese es el Evangelio en reserva. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.